este 31º aniversario. Son 31 años de celebración como Centro Poblado de Anta. Nuestras autoridades municipales. A continuación, la comunidad campesina. También está presente la comunidad campesina del Centro Poblado de Anta. Señores, aquí están nuestras autoridades, la comunidad campesina. Ellos son quienes están presentes también, saludando en estos 31 años que viene cumpliendo como Centro Poblado esta tierra prodigiosa de Anta. Tierra de grandes hombres trabajadores, de gente muy laboriosa, de grandes mujeres. A continuación también la presencia del distrito. Nuestras autoridades del distrito de Guaribamba también están presentes, damas y caballeros. El licenciado Efer viene encabezando la presencia de las autoridades del distrito de Guaribamba, que en esta ocasión también saludan al Centro Poblado de Anta. El distrito está presente saludando al Centro Poblado de Anta. La institución educativa de inicial 544 también. Gracias al distrito de Guaribamba por su presencia, con su señor alcalde. Vengan las palmas, a ver los aplausos, señores. A continuación vamos a invitar a la institución educativa de inicial 544. El nivel inicial de la institución educativa 544. Cada uno de los presentes, señores. Institución educativa 544 del nivel inicial. La institución educativa 30.955. 3955 también está presente en el nivel primario. 30.955 institución educativa que participa en esta oportunidad para actuar en este 31º aniversario del Centro Poblado de Anta. Institución educativa 30.955 del nivel primaria.
primario, señores. Ingresa a su escuela. Ingresa a la escuela de la institución educativa 30.955. También de la banda del Colegio Augusto Salazar Bondi con su director José Ignacio Cairo y también los alumnos del Colegio Daniel Hernández de Pampas, acompañando a cada una de las delegaciones que presentan, que participan y están presentes en este acto celebratorio del aniversario del Centro Poblado de Anta, 31 años de su creación como centro poblado. Ahora ingresa el batallón es el saludo de la escolta de esta institución educativa del nivel primario, señores, hacia los presentes. En este 31º aniversario del Centro Poblado de Anta, este hermoso día une a niños, jóvenes, a los padres de familia y a nuestras autoridades. Y aquí está el compromiso de nuestros estudiantes, de nuestros futuros profesionales, y de pronto saldrán de sus aulas para formar también su propio destino y por ende también para trabajar por el desarrollo de sus pueblos. Es el compromiso de año tras año, quienes día a día vienen forjando, quienes vienen viviendo en carne propia lo que es un centro poblado. Y aquí está el compromiso de cada uno de ellos. Aquí están los alumnos de la nivel primaria, vienen demostrando su garra de patriotismo, su amor y cariño y su entrega hacia su centro poblado, hacia su histórico distrito de Huaybamba, y por qué no decirlo, a su provincia, a su región y por ende a nuestra patria. Ahí están ellos con nuestro emblema, y siempre estamos seguros que muchos días también forjarán su capacidad dentro del ejército peruano, de la Fuerza Aérea, de la Marina, de nuestra gloriosa Policía Nacional. Ahí están también probablemente nuestros futuros abogados, nuestros futuros alcaldes, nuestros futuros presidentes de las comunidades. Estamos seguros que ellos vienen siendo forjados por docentes que trabajan con ahínco y empeño, olvidándose de la lejanía, olvidándose del bienestar familiar para poder darle a ellos calidad en educación, valores que son importantes. Y aquí estamos unidos en este 31º aniversario, gracias a nuestras autoridades del centro poblado, de la comunidad campesina de Anta, así como también a nuestro alcalde distrital, F. Rivero Conozco, a su equipo de regidores que hoy forman parte de esta nueva historia, buscando siempre el compromiso, la gestión para el desarrollo de estos centros poblados que se nos merecen. A continuación,
Empieza el batallón, señoras y señores, del gran primario. Ahí está este gran batallón de niños, estamos seguros de 7, 8, 9 años, con mucha alegría y con esa frente en alta, pasando siempre en estos momentos poniéndole los brazos en alto, las piernas también, ese cariño de identificación con su centro poblado, con su institución educativa, por el honor a la familia y a su patria en esta importante tarde. De esta manera celebramos el 31º aniversario. ANTA está presente, ANTA está en sus calles, ya están nuestros futuros, nuestras futuras autoridades. Así estamos, que lo decíamos, que ahí nuestros alumnos vienen siendo secundados y respaldados por este equipo de profesionales. Ahí están los maestros, los que forman parte de la esencia y docencia de nuestro centro poblado de ANTA. Gracias, profesores, gracias a ustedes por brindarle no solamente la parte dialéctica, sino también los valores que son importantes y fundamentales, convirtiéndose en los segundos padres de nuestros hijos aquí en ANTA. A continuación, señoras y señores, la institución educativa jornada escolar completa. Augusto Salazar Bondi, del distrito de Moribamba, también saluda de manera cordial y fraterna al centro poblado de ANTA por su 31º aniversario de creación. Va a ingresar la escolta de la institución educativa Augusto Salazar Bondi. Presente la institución educativa jornada escolar completa. Augusto Salazar Bondi, del distrito de Moribamba, para saludar al centro poblado de ANTA en su 31º aniversario de creación. Encabeza nuestra directora magíster Ana Cecilia Gamarra Ramos. Magíster Ana Cecilia Gamarra Ramos, muchas gracias también por su presencia el día de hoy acompañando a los integrantes de la escolta de la institución educativa escolar completa Augusto Salazar Bondi. Augusto Salazar Bondi, nacido en 1925, fue un gran educador y filósofo peruano que dedicó su reflexión a temas como la cultura, la educación, la dominación y la liberación. Fue un militante del movimiento social progresista y miembro fundador del Instituto de Estudios Peruano. Y aquí, en nuestro centro poblado, que es un legado ese nombre, y estamos seguros muchos de ellos invitarán el nombre de su institución educativa, de un gran hombre que dejó marcado huellas dentro de la filosofía peruana. Augusto Salazar Bondi presente, dando ejemplo aquí a muchas generaciones de nuestro centro poblado de ANTA y nuestro distrito de Moribamba. En esta ocasión, con nuestro flamante alcalde de Moribamba, el licenciado F. Rivero, conozco su equipo de gestión edil. Ahí están los docentes que orgullosamente trabajan en esta institución educativa, como es Augusto Salazar Bondi, y naciera en 1925, lamentablemente falleciera en 1974. Damos pase a la institución educativa Manuel Coveñas Naquiche. Señores, la institución educativa Manuel Coveñas Naquiche también saluda
al Centro Poblado de Anta en este gran aniversario. Manuel Coveñas Naquiche, alma mater. Están invitando primero la plana de docentes, los docentes, profesores, maestras. Señoras y señores, a continuación viene la institución educativa Manuel Coveñas Naquiche. Aquí está esta institución educativa que lleva el nombre de un gran ciudadano que conquistó el país con sus libros de matemáticas, el profesor Manuel Coveñas, que ha ayudado a su pueblo peruano a ver las matemáticas de manera más sencilla e interactiva. Y aquí están los alumnos que hoy tienen como ejemplo a este insigne peruano como Manuel Coveñas Naquiche, y orgullosamente lleva el suerte Eva, su estandarte, presentes en este 31º aniversario de nuestro centro poblado de Anta. Hoy con la presencia de nuestros alcaldes de Guaribamba, licenciado F. Riveros Conozco, nuestro alcalde provincial de Tayacaca, Héctor Lolo Antonio, quienes el día de hoy no solamente vienen a presenciar, sino también a rectificar su compromiso para poder trabajar y lograr el desarrollo. Juntos estamos seguros de la mano, van a contribuir al futuro de Guaribamba, de su alcalde distrital. Aquí están presentes sus autoridades, aquí están respaldando a sus hijos del centro poblado de Anta, aquí en Guaribamba. ¡Qué momentos, señoras y señores! Y en esta tarde, donde nuestro astro rey refleja incesantemente un calor radiante, con mucha alegría y con mucha firmeza, estamos seguros que es una tarde histórica para nuestros alumnos, que mañana más tarde ellos tomarán en cuenta el compromiso con su pueblo cuando sean grandes profesionales. Esta es una nueva historia, este es un nuevo año de paz, de seguridad, de tranquilidad, y estamos seguros, con nuestras autoridades seremos un distrito de desarrollo. Institución educativa Manuel Coveñas Naquiche, señores. Presentes saludando en este 31º aniversario del Centro Poblado de Anta. Se va preparando el barrio centro, luego Nueva Esperanza, luego barrio Miraflores y finalmente barrio Progreso. En ese orden se preparan, señores, los 4 barrios del centro poblado de Anta, los 4 barrios. Muchas gracias, la institución educativa Manuel Coveñas Naquiche y toda la plana. El nombre de barrios son diferentes definiciones de barrio distinto a este comunario, sector o distrito de la ciudad. Son características históricas y culturales. Y aquí está el barrio centro de Anta presente, señoras y señores. Aquí están nuestros honrosas familias que hoy representan este importante barrio centro de Anta, presentes también en esta histórica fecha. Hoy, como hace 31 años, se inicia una nueva
competidores provinciales que hoy ostentan su presencia y miran desde aquí ya no solamente esta fecha, sino visionan para poder empujar este carro de desarrollo que merece estos centros poblados que están por muchos años olvidados, como lo decía nuestro alcalde provincial, que justamente el compromiso de ellos es impulsar el desarrollo, avanzar con las necesidades básicas y fundamentales. Gracias, señores alcaldes, por estar con nosotros en su gran compromiso de trabajo y desarrollo con el centro poblado de Anta. Ahí está el barrio centro. Barrio Centro, damas y caballeros. Barrio Centro es el primero en ingresar para saludar al centro poblado de Anta en este 31º aniversario. Aquí están los hombres valerosos, las mujeres trabajadoras. Y ahora se viene los Presente el Barrio Centro. Barrio Centro saluda al anexo de Anta en este 31º aniversario. Ahí están todos los primeros, un centro poblado de Anta, del barrio centro. En este instante ellos se han vestido todos con un traje de hace muchos años que identifica esta zona. Ahí está el barrio centro, Representa con el su nombre ropa característica trabajador, tradicional de nuestros carnavales, representando el poncho siempre ellos pues con mucho orgullo se de han vestido. tradición Van llevando la banderola a los hombres de los Andes. Y ahí también están las mujeres portando una ropa característica que viene de nuestros ancestros y que hoy el barrio centro lo lleva orgullosamente puesto en estos momentos. En el marco del 31º aniversario de la creación como centro poblado del centro poblado de Anta. Y ahí están los aplausos del público que asiste en esta hermosa tarde. Luego del barrio centro se prepara Nueva Esperanza, barrio Miraflores y barrio Progreso. Muchas gracias a cada uno de los integrantes del barrio centro que participan en este 31º aniversario. Están celebrando pues con mucha alegría, vistiéndose uniformemente todos para poder desfilar como lo están haciendo en este instante. Que están podemos apreciar. Ellos son integrantes del barrio centro de la comunidad de A continuación, el barrio Nueva Esperanza también se prepara. Se va preparando el barrio Nueva Esperanza. Que hace instantes ellos han desfilado. Pasaron desfilando. Ahí está, se pintaron el bigote. Simulando un bigote, simulando personas adultas o mayores. También con Muchas gracias al barrio centro, señores. Gracias al barrio centro. A continuación damos pase por el barrio oficial, señores, al barrio Nueva Esperanza. El barrio Nueva Esperanza también participa de esta manera para saludar en este 31º aniversario del anexo de Anta. Muchos años en nuestro centro poblado, muchas personas también han llegado a diferentes regiones de nuestra patria y se han quedado para hacer historia. Justamente este es uno de los barrios que lleva y cultiva, y también en esta tarde representan hacia nuestra cultura nativa. Ahí están ellos. Seguramente uno de ellos ha llegado de muchos lugares de la selva peruana y hoy llevan, ahí está, representando a las comunidades nativas. Ahí está.
trabajo. En esta fecha tan importante para ¿Dónde está ANDA, Prince? Estás aquí dice el en 31 aniversario. Lima, ¿dónde estás? Saludos para Joanita Reyes, Barrio Centro allá. El barrio Nueva Esperanza, señores. Va ingresando al barrio Nueva Esperanza. Ahí se ven unos atuendos de la selva. Ahí están los cheretes y las ñañitas. Barrio Nueva Esperanza saluda también este 31º aniversario al anexo de Se han ANDA. vestido con atuendo de la selva. Con atuendo de la selva se han disfrazado para poder hacer Y aquí se viene un batallón Vean, esta que busca presentación. imponer en un Aquí tiempo está. el trabajo de las rondas populares. Y ahí están emulando a otras regiones, a otras costumbres. De esta manera, definitivamente, Y ahora se viene representando la al tropa de hombre Cáceres. andino. Ellos son Ahí están, los Chopcats. llevando en su hombro, en sus Ellos manos, son los Chopcats. Saludos especiales para ustedes. simulando un arma Saludos para todos los para poder defender y proteger Ayúdanos a compartir esta a su transmisión, centro por favor. poblado. Y estamos seguros que siempre Llegar harán. a más personas y seguir Ahí transmitiendo. está. Así, actividades tan importantes Este gran área que han presente. nacido en todo el Perú. Ayúdanos a seguir creciendo junto con ustedes, llevándole las costumbres, las tradiciones de esta hermosa tierra. Hoy nos encontramos por sus 31 años de creación política de la comunidad del centro poblado de ANDA. 31 años ya, imagínense. Es bastante tiempo. Así un calor fuerte. Cuatro barrios de nuestro anexo de ANDA, señoras y señores. Tierra de gente trabajadora, de gente progresista, de gente que se siente orgullosa de sus raíces. Y hoy participa de esta manera en esta fiesta de aniversario. Poder apreciar, pero hoy junto al equipo de TCC estamos transmitiendo en vivo para que ustedes puedan ver. Ustedes puedan ver todo. Tras ellos, tienen de cuenta que representan la Chicos, juventud otra cosa que quería informarles es que ya estamos van a ver muy aparte, tenemos la cámara, nuestra cámara que está pues grabando, muy adicional y aparte está nuestra cámara. Richard, Mamicha, ay, las dos mamichas están grandes amistades que tengo aquí. Para Jonás Enciso, una transmisión, muchas gracias. Aquí está el saluda a la gente. Ahí están, futuros miembros. Chicos, se están haciendo tomas aéreas, tomas de dron y todo eso, van a ver, va a ser espectacular todo esto. Esta transmisión como Ahí se va a están jóvenes de este importante barrio pero muy Miraflores. aparte tenemos la cámara, vean, Ahí está la juventud una de las cámaras que está grabando, por allá arriba está el dron y todo eso para El ustedes. barrio Miraflores A ver si alguien saluda en este 31º aniversario del centro poblado de ANDA. de calor. Muchas gracias por la participación. Más negrito de lo que yo estoy. Chicos, ya saben, somos TCT Perú, turismo, costumbres y tradiciones. Barrio Aquí está una de las Miraflores. historias, vean, por los hijos recientes. Chicos, vean, esto es una actividad tan importante y tan bonita que se vive aquí en el centro poblado. Hace 31 años la gente que ya radica en el extranjero, algunos otros en otros departamentos, se dan cita para poder estar aquí. Vean, Es el tercer barrio que ya en participa la en esta ciudadita para sesión. poder participar entonces. Barrio Miraflores, hoy también con las cámaras de TCT Perú. Ahí está. Están cubriendo el desarrollo de este gran desfile, de esta gran fiesta de aniversario. TCT Perú con sus cámaras. En la banda del colegio Justo Salazar Bondi, con su director José Hinojosa Cairo.
y los alumnos también del Colegio Daniel Hernández de Las Pampas. tomas aéreas. Muchas gracias a ustedes, jóvenes señoritas de la banda, Coméntales. que nos acompañan en esta grandiosa ocasión. Señoras y Chicos, comentarles señores, que nuestro dron puede ir aquí está el 10 barrio, kilómetros, puede alejarse de los esta 10 principales kilómetros. barrios de Entonces nuestro estamos centro aprovechando las poblado de tomas para que Anta. ustedes también puedan ver Término un barrio panorama José tan de Lara distinto sobre este gran Barrio, aniversario. que Espero que cuando significa salgan nos exterior. apoyen también compartiendo pues, compartiendo las redes sociales como todas las redes sociales que están compartiendo. Y espero que estén apoyando, chicos. Saludos para Ronnie Guamán, saludos para el barrio Villa Progreso de Anta. Lazos afectivos y personalizados. Estamos en el centro poblado de Anta, 31 años que celebra Anta, chicos. Somos GSPP, Turismo Costumbres y Tradiciones. Ayúdanos compartiendo la transmisión. Surgen los primeros amigos. Cuando el niño uno concurre a la escuela, sería tal vez lo que comenzarán juntos en la etapa escolar. Si concurren a la escuela del barrio, es también característica la placa del barrio, los clubes del barrio, o las actividades barriales. El contacto personal es de todo modo mayor en los barrios periféricos que en los barrios céntricos. Aquí están los barrios presentes. Y ahora se viene otro barrio, feliz aniversario de Sergio. Saluda a este barrio Progreso. Progreso está saludando, ¿eh? Aquí está el barrio Progreso. Son Presente 31 también. años, celebramos 31 años. Presente en un Chicos, y padres de desde qué familia. lugares nos están viendo, vean. Unidos con un solo Saludos color, para con una Gisela, sola idea. Este es barrio. Y el barrio Progreso. Se han preparado, que han estado muy bien preparados para poder participar en este gran desfile. Y aparte hay premios para los que están participando. Estamos apreciando los distintos barrios. Cuatro barrios. Chicos, y ahora podemos apreciar, se viene la pregunta, ¿qué barrio es esto? A ver si me ayudan, ¿qué barrio es? Los chicos, ¿a qué barrio pertenecen? El gordito, ¿a qué barrio pertenece? Ah, este es el barrio Chajay. Barrio Chajay, entonces de Anta. Rivero Reyes, ustedes también un poquito de mi casa ahí. Muchísimas gracias al barrio Progreso, señores. El barrio Progreso que también participa. Gracias. Saludo especial para Daisy Roscoe, que es del barrio Chajay. Para Jolinho Raimundo. Vienen las comunidades. Estamos en el Se centro listan las poblado de comunidades de Santa Rosa, Taco y Churampi. 31 años, chicos, celebra la comunidad o centro poblado. Centro poblado desde hace 31 años que celebra Anta, pues como debe ser, con su gente que vive y disfruta de este gran aniversario, porque en realidad son 31 años ya que son centro poblado. Ahora vamos a tener el gusto y la dicha de poder apreciar a la municipalidad del centro poblado de Santa Rosa. Se viene Santa Rosa. Ahí está, debe ser el alcalde o el presidente el que está adelante. También presente el centro poblado Santa Rosa. La municipalidad del centro poblado de Santa Rosa también saluda en este 31º aniversario al centro poblado de Anta. Santa Rosa presente. Chicos, aquí viene la comunidad de Santa Rosa. Santa Rosa también pertenecía antes al centro poblado de Anta, pero desde hace 20 años ya pues va cambiando la historia y más o menos desde hace algunos años ya que centro poblado ya son independientes, al igual que Tapo y Churán. Pero aquí vemos a las autoridades de la comunidad de Santa Rosa. ¿Hay santarrocinos o no hay santarrocinos que nos están viendo? A ver, por favor, si alguien nos ayuda. A continuación, las Ahora comunidades viene también el centro poblado de hacen Santa su ingreso, señoras Rosa. y señores.
Rosa. La comunidad Santa Rosa. Debe ser el alcalde acompañado de sus regidores, o de lo contrario debe ser el presidente acompañado de su plana directiva. Saluda en este 31 aniversario del Texto de Alta. Apreciar La comunidad Santa Rosa está presente. podemos apreciar en la parte exterior. Ahí está. Señoras y señores, aquí está Santa Rosa. Centro Poblado Santa Rosa presente. Ellos son de Y Santa ahí están Rosa. sus hijos de este importante centro poblado, formando parte de un uniforme que es tan distinguido para nosotros los peruanos. Ahí están con estas importantes boinas, con un verdadero comando anfibio. Y que no te das cuenta que un comando anfibio forma parte de las unidades de combate más selectas. Dixie Rivero Reyes de Santa Rosa, gracias por la visita. En ese sentido, Ahí está Santa Rosa también. ellos Está hacen presente, un está trabajo presente. importante en nuestra frontera, principalmente por la selva peruana. Ahí está. Y aquí están ellos, Pobladora emulando el sacrificio y el trabajo de nuestros jóvenes patriotas que emblema siempre están nacional. pendientes de Señoras y señores, salvaguardar en la y parte cuidar nuestro territorio nacional. el batallón. También hoy por hoy, El batallón. los gobiernos de turno le han dado un trabajo político de salvaguardar los intereses internos de nuestra patria. Y aquí están ellos también, Muy bien informados. día a día preparándose Se nota que se han preparado. para cuidar de Se su nota la centro poblado, preparación. Y sobre para todo cuidar las de ganas Anta, de para poder cuidar de hacerlo Guatemala. bien, ¿no? Ahí están los jóvenes, De poder presentar estamos seguros. Ahí Muchos de está, ellos señores, han ellos formado son parte de nuestro ejército peruano, de nuestra el Centro marina. Poblado de Santa Y hoy, Rosa. aquí siempre poniéndole ganas, poniéndole un poco de Para amor a Brian la Guzmán patria. Reyes dice lo siguiente Esta presente. esta tarde se vista. ¿Qué tal? Para la Con estos función que nos uniformes portamos, saludos, que representan Día Progreso de cuidar de la Ah, ese protección de es Día nuestra Progreso. patria. Gracias, jóvenes, Un poquito por ese de- cariño ha habido a cambios. su patria, por ese cariño a Anta, a Guaybamba, Ustedes pueden ver, ahí está nuestro a dron. El dron Huancavelica. les voy a mostrar, voy a subir un poquito para que ustedes vean. A continuación vamos a invitar a la comunidad del Tapo. Ahí está, chicos. El centro poblado del Tapo también está presente. Se viene Tapo, señores. El Centro Poblado de Tapo. Este próximo 20 y 21 van a celebrar su aniversario como comunidad campesina. Sus 20 años de creación como comunidad campesina. Eso va a ser este próximo, eso va a ser 20 y 21. El día 20 va a haber diversas actividades deportivas, interbarrios, categoría máster y todo eso. Va a ser buenazo, vamos a estar ahí. Ese temprano va a estar ahí. Aparte de eso, chicos, el día 21 va a ser el día central, pues como esta actividad que se viene desarrollando. Va a haber desfile, premiación a los ganadores, presentación de diversos barrios, todo esto va a ser muy hermoso. Esto por sus 20 años de creación como comunidad campesina de Tapo. Ahí vemos al señor Donato Romero, él es el alcalde. Damos pase a la municipalidad del centro poblado de Tapo. Señores, él es el alcalde. La municipalidad del centro poblado de Tapo participa de esta manera Pasa un informe. con sus principales autoridades. participa. No pasa. Tapo, Guaribamba, Tayacaja, presente. Saludos para Eliseo C. y saludos para el barrio Nueva Esperanza. Chicos, aquí está el centro poblado de Tapo, acompañado de su alcalde, el señor Donato Romero Quilca. Él es el alcalde, acompañado ahora de sus regidores, quienes están portando su bandera emblema, que es pues o la banderola emblema del centro poblado de Tapo. Como les iba comentando, el centro poblado de Tapo este próximo 2021 van a celebrar 20 años como comunidad campesina. 20 años, que no cualquiera lo cumple, ¿eh? Esto va a ser buenazo. Hay un documental que se está preparando, nosotros estamos preparando, señores. Ahora vean.
Ahí está al centro poblado de el Anta. presidente de la comunidad de Tapo. Él es el presidente de la comunidad de Tapo. Vean, señores. Él es el señor Martín Máximo Romero Quilca, presidente de la comunidad de Tapo, desfilando con paso gallardo, paso uniforme. El señor Martín Máximo Romero Quilca, quien es presidente de la comunidad de Tapo. Este 2021 está celebrando 20 años como comunidad campesina. Seguido vienen los pobladores de esta gran población que es la comunidad campesina de Tapo, que celebra 20 años este 2021. La comunidad campesina del centro poblado de Tapo. Ahí está Maribamba, ahí está la señora Rosa, el señor Valentín, muchos pobladores que vienen. Seguido viene el batallón. Vean con su guamanzara, qué bonito. Ahí están los pobladores comuneros de la comunidad de Tapo. Chicos, a propósito, este 2021 va a estar en Tapo una gran cantidad de artistas. Ya les vamos a dar a conocer quiénes van a ser. Por supuesto, el Perú está haciendo parte de todo esto, chicos. Este Perú está haciendo parte de todo esto. Saludo para Arias Herrera, saludo para mi pueblo querido Tapo. Daisy Rivero Reyes, gracias Tapo, dice el visito Romero Quispe, Tapo Corazón. Saluda la comunidad de Churampi, nuestras autoridades y la población que se ha dado cita para poder apreciar. Señores, ahora viene Esturri para poder ver a la comunidad de Churampi. Ellos son de la comunidad de Churampi o viniendo desde Huancayo. Es la primera comunidad que puedes apreciar al ingresar al territorio de Guaribamba. Churampi, muchas Churampi se gracias. caracteriza por su población muy alegre, una población bastante acogedora, pero muy aparte de eso, bastante sociables. Ellos, por decir, son unidos, como dice, uno para todos, todos para uno, y así es Churampi, señores. Con gusto, pues ellos también van a celebrar el 22 y 23 su aniversario número 20. Ahí está Churampi. Ahí está Churampi, señoras y señores. Ellos también se han preparado adecuadamente y aquí están. Y estamos todos para poder apreciar este gran acontecimiento, único por cierto. En los 31 años de nuestra comunidad o nuestro centro poblado de Anta, se hizo presente a quienes en algún momento han sido parte de ellos, sus anexos. Ha sido Santa Rosa, Churampi, Tapo, y hoy ya son independientes. Ellos son, pues ahora centro poblados también, pero sin embargo el cariño y el afecto jamás se olvidan. El centro poblado lo llevan siempre en el corazón al centro poblado de Anta, y pues ahí está, señoras y señores, para poder apreciar lo hermoso y lo majestuoso que es esta celebración por los 31 años. Ahí está el visita también, manejando el dron. Va cambiando la tecla. Ellos son Churampi, señoras y señores. Churampi. Señoras y señores, gracias a los distintos centros poblados que hoy nos están Saludo para acompañando. toda la gente que nos ve. Saludo para Churampi, hoy también saluda. Saludo especial para ti. Saludo también para Gracias, Churampi. ¿Cuántos Nosotros anteños también estaremos nos están viendo? presentes en su aniversario. Dale like. Aquí está la comunidad de Churampi. Churampi también está Se presente. prepara el centro poblado de Ahí estamos Quilhuay. compartiendo esta transmisión. Ahí estamos Quilhuay compartiendo también esta está transmisión. Por presente favor, para saludarnos. compartan para que más personas puedan ver lo hermoso que es las actividades que se llevan por los 31 años de la comunidad de Anta. Por sus 31 años de creación como centro poblado. Luego, señoras y señores, vienen instituciones, vienen, señoras y señores. Esto continúa con que no tengan, no se vayan a ir. La diciembre ya se acabó, no. Van a continuar, todavía se están necesitando muchos programas como Vaso de Leche y otros. Se están necesitando, señoras y señores. Muchas gracias a todos. El centro poblado de Quilhuay también saluda. Así es, ahí No. está. Viene con bastante cariño y con bastante aprecio. El centro poblado de Quilhuay, señores. Me está mandando saludos Daisy. Chicos, vean, aquí está la comunidad
del Centro Poblado de Quilluay. Quilluay. Ellos pertenecen ya al distrito de Pasos. Y con ello finalizamos. Por cierto, hace muchos años pertenecía también a Guaribamba. Un intermedio. Y pues somos prácticamente hermanos, ¿no? Negros de Quilluay, Anta y aquí está. Señoras y señores, de esta manera Gracias. está finalizando al parecer, está finalizando ya las actividades del desfile. Gracias.